Ciudad de México, 1949. Un estudio de grabación. Manuel Esperón. Espera con la partitura en la mano. Pedro Infante se acerca al micrófono y no canta. Silba. Nadie lo había planeado. Hay un sonido que cualquier mexicano reconoce antes de que su cerebro lo procese. No es una voz, es un silbido. Ese silbido estuvo a punto de ser cortado de la grabación. El productor lo consideró una falta de seriedad. Lo que Pedro Infante escondió en esos 8 segundos es la razón por la que 70 años después, ese sonido todavía te llega al cuerpo antes de que puedas decidir si quieres que lo haga. Ese silbido no estaba en ninguna partitura. No lo había escrito nadie. No. Llegó en el momento en que Pedro abrió la boca frente al micrófono y decidió, por un instinto que él mismo no hubiera podido explicar, que la canción tenía que empezar así. En 1949, el género ranchero tenía reglas que no se discutían. Se entraba a una canción con la voz, con presencia, con el tipo de apertura que le decía al oyente desde el primer segundo que lo que estaba escuchando era algo serio, algo construido con la solemnidad que la tradición exigía. Lo que Pedro hizo con ese silbido fue exactamente lo contrario: entrar a la canción como entra alguien a su propia casa, sin anunciarse, sin pedir permiso, con la naturalidad de quien sabe que ese espacio le pertenece. Manuel Esperón, que había compuesto la música y llevaba años trabajando con las voces más importantes del cine musical mexicano, no supo en ese momento si lo que había escuchado era un error o algo que no tenía nombre todavía. Los técnicos miraron hacia la cabina. Pedro esperó. La industria musical mexicana de los años 40 tenía un modelo muy claro de lo que debía ser una estrella. Jorge Negrete lo encarnaba con una precisión que parecía diseñada para que cualquier comparación resultara desfavorable para cualquier otro. Voz de barítono entrenada, porte de caballero, la imagen del charro como símbolo de una masculinidad que la época consideraba aspiracional. Negrete no cantaba canciones, las proclamaba. Y la industria quería más negretes. Pedro Infante no era un negrete, era todo lo contrario, y eso en ese momento no era un activo, era el problema central de su carrera. Amorcito corazón, decirte mi pasión. Lo que muy pocos sabían en ese estudio era que el silbido no era solo una decisión musical, era el resumen más preciso de quién era Pedro Infante y de dónde venía. Y para entender eso, hay que viajar a un lugar donde nadie esperaba que naciera una leyenda. Pero para entender por qué ese silbido importa, primero hay que entender de dónde venía el hombre que lo dio. Y ese hombre venía de un lugar donde nadie esperaba que llegara a ningún lado. Pasaste a mi lado. Guamúchil, Sinaloa, no era el tipo de origen que la industria del espectáculo mexicano de los años 40 consideraba prometedor. Pedro Infante Cruz nació ahí en 1917, en una familia numerosa, donde la música era parte de la vida cotidiana, pero nadie la veía como una profesión posible. Aprendió carpintería porque era lo que se aprendía. Trabajó la madera con las manos durante años, no como un pasatiempo romántico, sino como el modo en que ganaba el dinero para comer. Cuando llegó a Ciudad de México a fines de los años 30, con la idea de intentarlo en la música, llegó sin contactos, sin dinero y sin el tipo de formación que las estaciones de radio de la época exigían como condición mínima de entrada. La primera audición que hizo en la XCB terminó mal. No porque su voz fuera mala, porque sus manos temblaban y su voz temblaba con ellas. Los evaluadores lo anotaron como demasiado nervioso para el micrófono
y lo descartaron. Pedro volvió a trabajar de carpintero. Siguió yendo a audiciones. Saber que me olvidaste. Lo que la industria no estaba midiendo en esas audiciones tempranas era la diferencia entre nerviosismo y vulnerabilidad. El nerviosismo se corrige con experiencia. La vulnerabilidad no se corrige porque no es un defecto. Es una cualidad que la mayoría de los artistas pasa años tratando de imitar sin poder fabricarla. Pedro la tenía de manera natural, y eso en el corto plazo era un problema porque no encajaba en el molde. En el largo plazo era el activo más valioso que tenía, porque nadie más lo tenía de esa manera. RCA Víctor tardó en firmarlo por razones parecidas. El estilo de Pedro era demasiado informal, demasiado cercano, demasiado desprovisto de la solemnidad que el mercado fonográfico de la época consideraba necesaria para justificar la compra de un disco. Mientras Negrete proclamaba, Pedro conversaba, y la industria no sabía cómo vender una conversación. Te vi sin que me vieras. Lo que cambió no fue Pedro, fue la canción que encontró para demostrar que la conversación podía ser más poderosa que la proclama. La industria quería una voz distinta. Pedro tenía una canción distinta. Y en el estudio con Manuel Esperón, esas dos cosas se encontraron de una manera que nadie había planeado. Dicen que no comía, nomás se le iba. Manuel Esperón era el compositor más prolífico del cine musical mexicano. Había escrito música para las películas más importantes de la época dorada. Conocía los mecanismos del género con una precisión que venía de años de trabajo en estudios y en salas de cine. Y tenía muy claro lo que una canción necesitaba para funcionar en el contexto de una película como Nosotros los Pobres. Amorcito Corazón estaba compuesta. La melodía existía. La letra, escrita por Pedro de Urdimalas, tenía la sencillez directa que el personaje de Pepe el Toro pedía. Un hombre del pueblo, que le habla al amor, sin adornos ni pretensiones. Todo estaba listo para grabar. Lo que Esperón no había incluido en ningún plan era lo que Pedro iba a hacer antes de abrir la boca para cantar. El silbido duró 8 segundos. 8 segundos en los que el estudio quedó en una pausa que nadie había pedido. Los técnicos miraron a Esperón. Esperón miró a Pedro. Pedro no explicó nada. Esperó. Ay, 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 ay. Lo que Esperón evaluó en esos segundos no fue solo si el silbido funcionaba musicalmente, fue si lo que Pedro había hecho era una irrupción del nerviosismo de siempre o algo completamente diferente. Porque había una distinción crucial entre las dos opciones. Si era nerviosismo, se cortaba y se volvía a grabar desde el inicio correcto. Si era otra cosa, cortarlo significaba perder algo que no iba a volver a ocurrir exactamente igual si se volvía a grabar. Esperón decidió escuchar el resto. Pedro cantó la canción completa sobre el silbido. Y cuando terminó, la sala sabía que lo que había ocurrido no era un error. Era la canción entera resumida en 8 segundos antes de que empezara. El silbido no era un adorno. Era Pedro diciéndole a quien escuchara que lo que venía después era de él, que venía de un lugar real, que no había distancia entre el hombre y la melodía. Cuentan que esa paloma no es otra cosa. Los puristas del género ranchero que escucharon la canción antes de su estreno tuvieron objeciones, que era demasiado suave, que el silbido era informal. Que no tenía la envergadura que el mercado esperaba de una canción destinada a una película importante. Ninguna de esas objeciones sobrevivió al momento en que la película llegó a las salas. Lo que ninguno de los dos sabía esa tarde era que ese silbido iba a llegar a salas de cine llenas de gente que no sabía todavía que lo estaban esperando. Nosotros los Pobres se estrenó en 1948 y se convirtió en la película más vista de la historia del cine mexicano hasta ese momento. No era solo una película exitosa, era un espejo. El personaje de Pepe el Toro, el carpintero del barrio que amaba a su hija y a su vecindad con una lealtad que no pedía recompensa,
Era el tipo de hombre que llenaba las salas que iban a verla. Hombres que trabajaban con las manos. Mujeres que administraban lo poco que había con la misma dignidad que el personaje administraba la suya. Una clase popular que el cine mexicano de la época dorada había retratado muchas veces, pero raramente con esa temperatura de cercanía, sin idealizarla desde arriba ni folclorizarla desde afuera. Cuando Amorcito Corazón sonó en las salas, el silbido llegó antes que cualquier otra cosa. Y el público que escuchó ese silbido reconoció algo que no habría sabido nombrar, pero que sintió de manera inmediata, que quien cantaba era de los suyos. Mi amor. ¿Te pasó alguna vez escuchar ese silbido en algún lado y que te llevara de golpe a algo que no sabías que todavía tenías guardado? Lo que ocurrió después del estreno de la película fue el tipo de fenómeno que la industria no sabe cómo producir deliberadamente. Las radios empezaron a recibir pedidos de Amorcito Corazón con una frecuencia que no tenía precedente para una canción de ese género en ese periodo. No solo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en los estados del norte, en los pueblos donde las estaciones de radio llegaban con interferencia, pero llegaban. La canción viajó más rápido que cualquier campaña de distribución que RCA Víctor hubiera podido organizar, porque no la estaba distribuyendo la disquera. La estaba distribuyendo la gente que la había escuchado y necesitaba que otros también la escucharan. Pedro pasó de ser un cantante con contrato a ser el cantante que México había decidido que era suyo. Sin votación, sin decreto, sin que nadie en la industria lo hubiera planeado así. Los cascarones. ¿Qué a usted qué le importa? El país entero lo reconoció como suyo. Y eso, que era la victoria más grande que un artista puede tener, fue también el inicio de algo que nadie llama por su nombre. Me quiere a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? El problema con convertirse en el espejo de un país es que el espejo no puede tener grietas. Pedro Infante grabó 60 películas en menos de 15 años. Actuó, cantó, produjo, viajó, dio entrevistas, posó para fotos y se presentó en eventos con una frecuencia que en términos de carga de trabajo no era sostenible para ningún ser humano, sin importar cuánto talento tuviera. La industria, que había tardado años en reconocerlo, recuperó el tiempo perdido con una voracidad que no tenía mecanismo de pausa. Cada película exitosa generaba el pedido de la siguiente antes de que la anterior terminara de rodarse. Lo que México le pedía a Pedro Infante era que fuera siempre Pepe el Toro, el hombre simple, leal, sin complicaciones, cuya vida privada fuera tan limpia como el personaje que interpretaba. Pedro no era Pepe el Toro, era un hombre con una vida personal que no cabía en esa imagen, con relaciones simultáneas que los medios de la época conocían y callaban, con tensiones privadas que la sonrisa pública borraba de la superficie, pero que no borraba de ningún otro lado. Yo no sé si volveré a... El silbido que el país había adoptado como suyo era la firma de un hombre que nunca olvidó que había sido carpintero. Pero la cantidad de versiones públicas de Pedro Infante que la fama fue produciendo, el charro, el galán, el amigo del pueblo, el devoto de sus fans, empezó a distanciarlo de esa sencillez original sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que eso había empezado a ocurrir. Hoy, cuando Amorcito Corazón suena en algún lugar de México, lo primero que llega no es el recuerdo de las películas ni la imagen del charro, es el silbido. Y el silbido no tiene nada de toda esa maquinaria encima. Es solo un hombre frente a un micrófono, haciendo lo que le salió antes de pensar. El 15 de abril de 1957, un avión Temco Swift cayó cerca de Mérida, Yucatán. Pedro Infante tenía 40 años. El duelo que siguió no fue el de una celebridad, fue el de alguien que el país sentía que era de su familia. La leyenda no nació ese día. Ya estaba construida desde aquella tarde en el estudio, 8 segundos antes de que Pedro abriera la boca para cantar. De mí,
Ese silbido dura 8 segundos. No tiene letra, no tiene arreglo orquestal, no tiene ninguno de los elementos que la industria considera necesarios para que algo permanezca. Y sin embargo, ahí está, 70 años después, reconocible antes de que el cerebro lo procese, capaz de llevar a alguien de golpe a un recuerdo que no sabía que tenía. No porque sea técnicamente brillante, porque es verdadero. Porque en esos 8 segundos hay un hombre que no estaba actuando, que no estaba ejecutando una instrucción del productor, que estaba simplemente siendo lo que era en el único momento en que tenía el micrófono frente a él, y nadie más en el mundo podía decidir qué salía de su boca. Eso es lo que la industria no pudo enseñarle a Pedro Infante, y no pudo quitarle cuando lo tuvo. La autenticidad no se fabrica en un estudio. Se trae de algún lugar donde no había cámara, ni micrófono, ni nadie mirando. Te lo digo llorando de Manuel Esperón tomó la decisión correcta esa tarde, cuando decidió no cortar. No porque supiera lo que iba a ocurrir, porque reconoció que lo que había escuchado no era un error que corregir, sino algo que no iba a volver a ocurrir exactamente igual si se volvía a grabar. Hay decisiones que definen una canción. Hay canciones que definen una carrera. Y hay carreras que definen algo más grande que cualquier número de copias vendidas o cualquier posición en una lista. Pedro Infante salió del estudio ese día sin saber que había grabado la firma con la que México iba a reconocerlo para siempre. Siguió trabajando. Siguió siendo carpintero en los intervalos entre grabaciones, en la manera en que trataba los materiales, en la relación directa entre las manos y el resultado. El oficio no se va, aunque el oficio cambie. que se prenda en el... Cuando un mexicano escucha ese silbido hoy, lo que siente no es nostalgia en el sentido de añoranza por algo que se perdió. Es reconocimiento. La sensación de que algo que sabías que existía sigue existiendo exactamente donde lo dejaste. Pedro Infante murió en 1957. El silbido no envejeció un solo día. Eso es lo que ocurre cuando alguien hace algo completamente suyo en el único momento en que nadie puede impedírselo. El resultado no pertenece a la industria, ni a la época, ni al género. Pertenece a quien lo escucha. Y lo que le pertenece a quien lo escucha no desaparece cuando el que lo hizo ya no está. Ese momento ocurrió una vez, pero lo que dejó atrás sigue sonando.